Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana más en Falando de Saúde para contarles cosas que tienen que ver con su bienestar y con su calidad de vida. María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, qué contenta estoy hoy. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta. No sé por qué, no, después a la salida. Ah, bien, Sí. bueno. Ya empezamos a sembrar un poco de misterio. A ver, vamos a dilucidar el primero de ellos. ¿De qué hablamos hoy? Rápidamente. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una ginecóloga de La Rosaleda, que responderá a las dudas de nuestros seguidores sobre diagnóstico prenatal. Por otro lado, el doctor Balboa explicará qué ocurre cuando nos excedemos dándoles azúcar a los niños y por último aprenderemos a actuar ante una crisis asmática. Ya saben ustedes que nosotros tenemos la sana costumbre de traer especialistas que saben mucho de las cosas de las que queremos hablar para que primero nos aclaren las dudas a nosotros y si de paso le aclaran algunas a ustedes, pues estupendo. Pero los primeros que aprendemos somos nosotros, ¿verdad, María? Por supuesto que Vale. sí, eso siempre. Está claro. Pues hoy tenemos con nosotros a la doctora Elena Muñozuri, que es una ginecóloga que trabaja en el Instituto Gallego, siempre me lío con el apellido, Elena Muñozuri. Caramba, mira que me cuesta, se me traba la lengua. Del Instituto Gallego de Ginecología en La Rosaleda. Elena, bienvenida. Muchas gracias, suele pasar, no eres el único. Bueno, pero que me pase a mí, que tengo que hablar, ya me dirás. Elena, diagnóstico prenatal. A ver, que el tema tiene su enjundia y tiene su importancia, afortunadamente. ¿En qué consiste? Pues el diagnóstico prenatal son todas las técnicas que utilizamos para hacer el diagnóstico de alteraciones congénitas que puede tener ese feto. Y pueden ser pruebas bioquímicas, pruebas ecográficas, podemos hacer pruebas de análisis cromosómico, distintas pruebas. Es decir, se trata de que sepamos antes de que el Exacto. niño nazca o la niña, voy a utilizar el genérico porque ya se me está pegando la costumbre ese de... Es muy político. Es una cosa, los niños, caramba, que estamos hablando de todos. Antes de que nazcan, si traen consigo alguna deficiencia genética, podamos detectarlo, ¿verdad? Exacto, Ha sí, quedado sí. claro, ha quedado Sí. claro. Y si hablamos, por ejemplo, de la incidencia de estos defectos congénitos, doctora, ¿qué datos manejamos? ¿Cuál sería? Pues depende de qué grupo de población cojamos. Una cosa es coger a los recién nacidos, otros los fetos en el primer trimestre o al final del embarazo. Evidentemente en el primer trimestre es donde más vamos a encontrar. Muchos de ellos no van a llegar a tercer trimestre por distintos motivos, uno porque mueran intraútero o por interrupciones voluntarias del embarazo y después muchos de ellos ni siquiera llegarán a nacer. Entonces, si cogiéramos los niños con alteraciones congénitas al nacimiento, más o menos un 2-3% podría ser una cifra correcta y válida. Y también depende del tipo de alteración congénita, ¿no? Dentro de ellas las más frecuentes son las cardíacas, son las malformaciones congénitas más frecuentes. Hay una situación que a la gente le preocupa bastante, que se llaman los embarazos de alto riesgo. Entonces la pregunta sería, Elena, primero, ¿qué es un embarazo de alto riesgo? Y segundo, ¿en esos embarazos de alto riesgo existe una mayor incidencia de alteraciones? Sí.
Sí, de todas maneras, embarazos de alto riesgo no son solamente aquellos que tienen más riesgo de tener malformaciones congénitas, que también lo son, sino también embarazos que tienen mayor riesgo de tener complicaciones a nivel obstétrico. Pues pueden ser de preeclampsia, de diabetes, también a nivel en el parto, complicaciones en el parto, es decir, no solamente de alteraciones congénitas, pero sí, en ese grupo de embarazos de alto riesgo hay más riesgo de tener alteraciones congénitas, sí. Vayamos a las técnicas, ¿no? Porque parece Sí. que hay una clasificación, ¿no? Entre Sí. Técnicas de cribado y de diagnóstico. Exacto, Empecemos sí. por las primeras, entonces, por las de cribado. La más básica de todas y la que utilizamos en España en todos los centros es el cribado del primer trimestre. El cribado del primer trimestre se basa en hacer una ecografía de primer trimestre y en ella se mira el marcador más importante de síndrome de Down que existe, que es la translucencia nucal, que es la cantidad de líquido que tienen acumulada los fetos en la nuca en ese momento. Eso se asocia a la edad de la madre, que es un factor de riesgo importante de alteraciones congénitas, y se asocia también a una analítica de sangre que se hace en torno a esa ecografía, en la que se miden unas hormonas que está sintetizando el propio embarazo. Y con todo eso se calcula un riesgo de síndrome de Down. Si la probabilidad es baja, si hay un riesgo bajo de síndrome de Down, en principio no se haría ninguna otra técnica más de cribado, excepto la eco de la semana 20, donde se puede llegar a modificar ese cribado en función de los hallazgos en esa ecografía. Y si da un alto riesgo, entonces es cuando se aconseja una técnica ya de diagnóstica. Y después, desde hace unos años, estamos hablando de riesgos intermedios. Cuando nos da un riesgo intermedio, pasaríamos a una técnica de cribado de mayor poder estadístico, ¿no? Y actualmente la que tenemos es el ADN en sangre materna. El ADN en sangre materna es una técnica relativamente nueva, pues de estos años 2000 para aquí, en la que se sabe que desde que una mujer está embarazada hay ADN de su feto en su sangre. Entonces, si se puede analizar ese ADN de su feto, no sería necesario, entre comillas, ir a hacer un diagnóstico vía amniocentesis o vía una prueba invasiva, pero sería una prueba también de cribado, puesto que si esta nos da también alto riesgo, también se suele aconsejar hacer una prueba invasiva. Eso significa que aquello que habíamos estudiado hace muchos años de que eran compartimentos estancos el feto y la madre, eso no es verdad, no porque es verdad. hay transferencia, ¿verdad? Sí, Afortunadamente, porque eso nos permite... en muchas cosas. Esto es una técnica muy buena. Yo a mis pacientes siempre les explico que la amniocentesis, cuando hacemos una amniocentesis y miramos los cromosomas, es como si miráramos los libros, ¿no? Sin embargo, lo que hay en la sangre de la madre no son los libros, son las frases sueltas, ¿vale? Que nos aporta mucha información. Nosotros, si vemos frases, podemos saber cómo es ese libro, nos aporta información. Lo que pasa es que no vemos el todo, que es lo que obtenemos en una amniocentesis o en una biopsia corial. Que a eso vamos, porque una vez que hemos leído alguna frase que nos llama la atención, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y hay además un amplio abanico de posibilidades, ¿verdad? Sí, las dos pruebas invasivas, existiría una tercera que normalmente no se hace con este fin, que se podría hacer, sería una cordocentesis. La cordocentesis tiene un riesgo superior para el feto, no se suele utilizar para diagnóstico prenatal. Las que sí que utilizamos son la amniocentesis, que es la quizá que estamos más acostumbrados, que es obtener una muestra de líquido amniótico entre 15 y 20 mililitros para analizar los cromosomas mediante un pinchazo en el abdomen de la madre, y la otra opción es una biopsia corial, que se obtienen un poco de vellosidades coriales, un poquito de placenta, y con eso también tenemos información, ya que la placenta es un órgano fetal y tiene los mismos cromosomas. Que por cierto, ambas técnicas serían técnicas lo que se llama ahora mínimamente invasivas, ¿verdad? Es decir, que realmente, aunque hay, naturalmente, siempre que invadimos el organismo hay un cierto riesgo, pero es muy pequeño. El riesgo existe, es decir, es un riesgo entre un 0,5 y un 1% de que pueda ocurrir algo. No siempre tiene por qué ser una pérdida de embarazo, puede ser una rotura de bolsa que después se termine sellando, pero sí que existe ese riesgo. Nosotros las consideramos pruebas invasivas dentro de la obstetricia, porque todo lo que sea introducirnos en el saco amniótico lo consideramos prueba invasiva. Pero bueno, sí, normalmente la gran mayoría de las que hacemos no suele ocurrir nada. Claro.
¿Y cuántas pruebas debería hacerse una mujer que esté embarazada, doctora? ¿Cuáles son las más recomendables? Desde el punto de vista de diagnóstico prenatal, la que deberíamos hacer siempre es el screening de primer trimestre, sea cual sea la edad de la madre. Aunque tengamos un embarazo de una mujer de 40 años, deberíamos ir a hacer primero un screening de primer trimestre y en función de su resultado decidir. Y después hacer una buena eco de primer trimestre, de segundo trimestre y de tercer trimestre. Cada una de ellas tiene su función. Eco de primer trimestre pensando en diagnóstico prenatal, eco de segundo trimestre completar ese diagnóstico prenatal y además mirar morfología, y eco de tercer trimestre mirar el crecimiento del feto, ¿no? Son las pruebas quizá principales, ¿no? Después, bueno, analíticas y otro tipo de pruebas, pero... Todo este conjunto de pruebas que nos estás contando, Elena, ¿se puede englobar en eso que genéricamente se conoce como medicina fetal? Sí, se puede englobar en eso. La medicina fetal, en el diagnóstico prenatal diagnosticamos, en la medicina fetal lo que se intenta es curar. Claro. ¿no? Curar. Que se hacen maravillas, por cierto. Sí, la verdad es que los hospitales que lo hacen son técnicas, la verdad es que muy, muy bonitas. Y lo que pretenden es eso, aquellas malformaciones congénitas que han encontrado, intentar tratarlas con técnicas quirúrgicas habitualmente, estas sí más invasivas todavía, ¿no? De lo que hablábamos. Y bueno, pues muchas de ellas puede ser, por ejemplo, alteraciones a nivel del crecimiento de los gemelos, por ejemplo, cuando uno de ellos crece menos que su hermano, o hay hospitales en España que están tratando mielomeningoceles también por vía quirúrgica, alteraciones a nivel cardíaco. Hay algunas de ellas, no todas, pero algunas sí se pueden tratar. Por cierto, olvidé preguntarle a la doctora Muñozuri que cuando hacemos una amniocentesis, por ejemplo, a ver, el riesgo existe, pero realmente para el feto no se le va a dañar. Es decir, en condiciones normales no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que se pincha es líquido amniótico, claro. Lo que se extrae es líquido amniótico. Y además bajo control estricto. Por cierto, ¿cómo se controla? Con ecográfico. El control ecográfico, claro. Sí. Se introduce la aguja con control ecográfico. ¿Existe la posibilidad de daño fetal? Existe, y de hecho la paciente firma un consentimiento, pero el riesgo de pinchar el feto, que me imagino que es lo que... Sí, claro, es tremendamente difícil. Es muy raro. ¿Y existe un dilema ético en alguna de estas pruebas? O más que por las pruebas, supongo que por el resultado, efectivamente, pero... Sobre todo más que por la prueba lo que dices, ¿no? Más con qué voy a hacer con el resultado. Eso evidentemente es una cuestión de la paciente. Nosotros lo que tenemos que decirles todas las opciones que tiene con ese resultado y después ellos son los que deben decidir qué quieren hacer. Yo estoy convencido que alguna de nuestras televidentes se está preguntando, bueno, y yo que no me he hecho absolutamente nada de eso, y además, bueno, pues estoy a lo mejor a falta de un mes o dos para dar a luz, ¿tengo que preocuparme de algo? Quiero decir, porque cuando te preocupas ya vas a la ginecóloga. Sí. A ver, lo normal es que haya habido un seguimiento, sí. etcétera, etcétera. Hoy en día yo creo que en nuestro medio lo normal es que las pacientes pasen por estas pruebas, casi todas pasan por ellas. Y en España es muy raro el embarazo que no pasa por estas pruebas. Si le falta un mes, poco se puede hacer a nivel de diagnóstico prenatal. Hay que hacer diagnóstico postnatal en ese caso. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? Ahora nos tocan las preguntas de nuestros seguidores. Pues adelante. Pues les recuerdo una semana más que todas sus dudas, todas sus inquietudes nos las pueden hacer llegar por medio de nuestro correo electrónico falandodesaude@correotv.es, o si no, ya saben que en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, están ahí para todos ustedes. Doctora, comenzamos con la primera. Pilar de Santiago querría saber si estas pruebas se realizan en el Sergas o hay que recurrir a la medicina privada exclusivamente. No, todas se realizan en la Seguridad Social en nuestro país y todas están disponibles en la Seguridad Social, sí. Qué maravilla, ¿no? Claro. Qué bien. Sí, tenemos una sanidad que algunos no se la merecen. Pero ya ves que algunos se quejan. Por lo mal que hablan de ella. Algunos se quejan. Y bueno, esta segunda duda más o menos ya ha quedado resuelta, pero yo creo que podemos siempre recapitular, ¿no? Carmen dice si hay que hacerse durante todo el embarazo todas estas pruebas, ¿no? A ver, evidentemente no es obligatorio, no vamos a obligar a nadie, pero lo que decíamos, yo creo que en nuestro medio hoy en día los embarazos son muy queridos y por eso todo el mundo los quiere controlar, y yo creo que estas pruebas están para eso, para controlarlos y para diagnosticar, que es lo que pretendemos.
Y ahora viene mi examen, ¿verdad? Ahora viene tu examen, pero mira cómo te lo sabes ya. Pues sí, Ignacio, tu examen de hoy, más que explicar una palabra o dos, es otra cosa. Le hemos dado ahí una vuelta de tuerca. ¿Qué ocurre cuando a los niños le damos demasiadas chuches, demasiado azúcar? Uf, ¿Qué pasa? pasan muchas cosas y ninguna buena. A ver, tenemos la puñetera manía de darle a nuestros hijos exceso de hidratos de carbono en forma de dulces. Si lo comen de otra manera, eso que se llaman azúcares de absorción lenta, bendito sea Dios, porque los azúcares son fundamentales para el desarrollo. Lo que pasa es que tenemos la manía de darle a nuestros hijos, o permitirles a nuestros hijos, que consuman exceso de hidratos de carbono, exceso de azúcares, sobre todo de azúcares de digestión rápida. ¿Qué ocurre? Que les mantenemos el azúcar en sangre elevado. Y eso, ya saben ustedes que no es bueno para nada, lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero además es que en los niños, esa situación de tener el azúcar alto en la sangre provoca que las vitaminas encargadas de metabolizar esos azúcares, pues a veces se agotan, sobre todo las del grupo B. Consecuencia, estamos criando niños obesos. La Organización Mundial de la Salud, que de esto entiende algo, nos ha puesto en el ranking de países con mayor índice de obesidad infantil, y recuerden que la obesidad en todo el mundo ha sido declarada la epidemia del siglo XXI, y ahora les explicaré por qué. Bueno, pues en el caso de los niños estamos en los primeros puestos, desafortunadamente. Somos el tercer país de Europa, perdón, el segundo de Europa, y Europa está el segundo después de Estados Unidos, o sea que estamos en el tercer lugar de niños obesos. Y de niños obesos salen adultos obesos. Las razones fundamentales, dos: exceso de consumo de calorías, sobre todo en forma de azúcares, y la segunda y no menos importante, niños absolutamente carentes de ejercicio físico. Les dejamos estar con la Play todo el día, no salir a la calle a jugar, ponerlos delante de la televisión, y estamos criando niños obesos. Y les diré una cosa, la obesidad, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado epidemia del siglo XXI no por casualidad. Somos, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, María me lo ha oído, somos una raza curiosa. La mitad de la población del mundo se muere de hambre y la otra mitad nos matamos por comer en exceso. Si además a los niños les permitimos comer bollería, donde hay dos elementos peligrosos, exceso, hablo siempre, no me malinterpreten, donde ponemos azúcares y grasas, sobre todo grasas de origen vegetal, ya tenemos el cóctel perfecto para que nuestros niños acaben siendo diabéticos. Y la diabetes está detrás, en este momento, diabetes tipo 2, el que nace con ella congénita, que es el tipo 1, bastante desgracia tiene el pobre. Pero podemos estar convirtiendo a niños que deberían ser sanos en diabéticos. Y la diabetes está detrás de un montón de enfermedades cardiovasculares, y la obesidad, a día de hoy, incluso se relaciona con algunos tipos de cáncer. Así que no estamos hablando de tonterías. No permitan ustedes, aunque se cabreen los niños, que estén consumiendo chucherías todo el día. Y ojo también con algo que está muy de moda ahora, que son las bebidas azucaradas. Para que se hagan una idea, simplemente como ejemplo, una Coca-Cola lleva 10 veces la cantidad de azúcar recomendada en la alimentación diaria de un niño. La cosa tiene su enjundia. No permitamos, por favor, que los niños consuman exceso de azúcares, ni chucherías, ni bollería. Hay formas mucho mejores y más saludables de alimentarles, y les tenemos que educar si no queremos convertirles en obesos y diabéticos para el resto de su vida. Lo siento ponerme dramático, María, pero el tema tiene su enjundia. Sí, y ha sido una gran lección, Ignacio. Muchas gracias, yo también te quiero. Y ahora, después de tu lección magistral, nos vamos a la Rosaleda a recibir un nuevo consejo. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera del Policlínico La Rosaleda en el servicio de hospitalización, y hoy os voy a hablar sobre la crisis asmática. Un paciente asmático es un paciente respiratorio crónico que tiene de forma permanente sus vías aéreas afectadas, pero que en el momento de la crisis todavía se agrava más, puesto que el revestimiento de la vía aérea se inflama y los músculos que están alrededor se contraen, haciendo que esta luz aérea se estreche y que impida que el aire pase con normalidad a través de ella. Aparecen entonces síntomas como tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, jadeos, sibilancias.
Un paciente asmático debe de tomar de manera continua su tratamiento habitual, a pesar de que haya días que crea que se encuentra bien y que no lo necesita, y además debe de evitar aquellos elementos y sustancias que él conozca que le desencadenan las crisis asmáticas, como pueden ser el humo del tabaco, el ejercicio físico, el aire frío, el estrés, las emociones fuertes, infecciones respiratorias. También hay muchos pacientes que, además de ser asmáticos, sufren alergias a los ácaros del polvo, al polen, al moho. Entonces, estos propios elementos que desencadenan los síntomas alérgicos también le pueden propiciar crisis asmáticas. Estos pacientes en su domicilio pueden tener una prevención más estricta, cubriendo sus camas con unas fundas para evitar que el polvo penetre y entre en contacto con las sábanas. Pueden también hacer una limpieza con un aspirado diario, evitando que haya humo de tabaco y que la casa permanezca limpia, utilizando productos y detergentes libres de fragancias y evitar también la contaminación atmosférica. Si a pesar de todo ello aparece una crisis asmática, el tratamiento de alivio rápido de primera elección son los broncodilatadores, los conocidos inhaladores que todo asmático tiene en su domicilio. El tratamiento de segunda elección serían los corticosteroides orales, que desinflaman la vía aérea. Si pasados unos minutos estos síntomas de la crisis asmática no ceden y aparecen otros más preocupantes, como pueden ser que los labios tomen un color azulado, que haya una dificultad más intensa para respirar, con un dolor fuerte en el pecho, una menor lucidez mental, somnolencia intensa, tos más profunda, entonces estamos ante una emergencia y se debe de avisar al 061. Un paciente asmático que tiene una prevención óptima y que toma su tratamiento de forma correcta no debería tener crisis asmáticas de repetición, y en caso de tener 2 o más en una misma semana debe de acudir a su médico de cabecera para reajustar su tratamiento domiciliario. Y después del consejo, la despedida, empezando por la doctora Elena Muñozuri. Lo he dicho bien, me ha salido la primera, Elena Muñozuri. Sí. Elena, muchísimas gracias una vez más. A vosotros, muchas gracias. María Almodóvar, muchísimas gracias, un beso muy Gracias a grande. ti. Y a ustedes, ya saben, como un clavo aquí, la semana próxima, a la misma hora, en Falando de Saúde, que tendremos más gente que sabe mucho para contarnos cosas sobre nuestra salud. Y hasta entonces, ya saben, el despedir obliga a decirles lo que mejor les puedo desear, que es salud y suerte. Hasta la semana próxima. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.